Bueno, te escuchamos. Mira, es un punteo nada más de algunos temas que todos nos preguntamos y está dentro del debate público acerca de qué va a pasar el 15 de noviembre. Tenemos el recuerdo del 2019 que el dólar estaba a 44 y al día siguiente subió abruptamente a 60 pesos. Cuando decís 44 parece que estuviéramos hablando de la prehistoria. 44 pesos, claro. Claro. El día siguiente, del 11 de agosto, fecha gloriosa, por mi cumpleaños digo, el 12 el dólar subió del 44 a 60. Todo, bueno, el entonces presidente dijo que por la desconfianza en el resultado electoral que afectó a los mercados. Pero bueno, vamos concretamente, el tipo de cambio. Uno se asusta por la brecha que existe entre el dólar blue y el dólar oficial, pero si uno acerca los números, el dólar blue alcanza, dice 205, 207, subió muchos pesos, bajó también en la última rueda. Es también parte producto de la especulación que reina en el mercado, en el blue especialmente. Sí, no es que soslayo la diferencia, pero quiero decir que si uno habla de cuál es el precio que debería estar el dólar, esa es la pregunta de hace 40 años y que todo el mundo debate, ¿cuánto debería costar? Bueno, ustedes saben que el precio del dólar es producto, uno piensa, a veces hay estudios técnicos que dicen, no, mira, hay tanta la base monetaria, son tantos los pesos girando en la economía, en los bolsillos de nosotros, y dividido la cantidad de dólares que tiene el Banco Central, eso da un número que es el precio oficial del dólar. Bueno, uno puede hacer esa cuenta, y por eso dice, bueno, puede estar atrasado o no, pero tenemos que decir que la balanza comercial de Argentina es superavitaria, o sea que vendemos más de lo que compramos. También podemos restringir importaciones porque no tenemos dólares, perfecto, pero por ejemplo anualmente estamos en torno a los 12.000 o 13.000 millones de dólares anuales, significa 1.000 millones de dólares al mes, o sea que eso es lo que le ingresa al Banco Central para poder intervenir en el mercado oficial, en el mercado también de cambios, o sea que el mercado central tiene un ingreso genuino de divisas, con lo cual tiene poder para poder decidir cuánto devaluar o no el precio oficial del dólar, que hoy está en 105 pesos, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, la inflación estamos superando el 40%. La depreciación del dólar no siguió ese 40%, es la mitad. Entonces están todos, la ansiedad de que mañana 15 recupera todo ese trayecto perdido. No, tal vez Guzmán intente de a poco, de a 2%, de a 3%, superando un poquito en inflación, recuperar ese atraso. Pero bueno, eso es la estrategia que se da del ministro. No, eso ya uno no sabe si va a recuperar o no. Lo que sí es sensato que recupere, que la depreciación del dólar acompañe la inflación. Es decir, que la cantidad de pesos que está en la economía corresponda a un nivel de reservas. Que dije recién que hay un ingreso de reservas por la balanza comercial. Seguimos. Hay buenas noticias en el campo. Justo Brasil acaba de aprobar un trigo argentino, un trigo con un gen de girasol. Eso es lo que siempre se cuestiona, ¿no? La cuestión de esa manipulación de genes, los alimentos transgénicos. Bueno, hay ciertos alimentos que a veces se nos escapa del sentido común, pero tienen incorporados genes de otros alimentos para hacerlos mejores, más durables. En el caso de Brasil, hay un gen llamado HAHB4 que permite que el trigo sea más resistente a la sequía. Significa mayor rendimiento y mayor área cultivada, porque hay áreas que quizás no son aptas y si resiste mejor a la sequía, puede haber más siembra de trigo. Pasa lo mismo en la soja, pero eso tenemos que esperar la aprobación de China. Con esto significa que podemos tener una perspectiva de aumento de producción agrícola y mayores ventas. Y los precios internacionales no se acompañan, están altos. O sea que el ingreso de divisas de Argentina es muy bueno, las perspectivas son buenas. Siempre la pregunta de fondo es, ¿alcanza para todo lo que necesitamos? Bueno, sí. Porque nos puede ir bien, pero parece que nos va bien y no le encontramos la vuelta. Pero esa es uno puede dar una buena noticia, pero si alcanza para todo lo que debemos. Sí, claro. ¿No? Esa es la gran... Bueno, veremos qué pasa. A ver,
nunca me gustan los pronósticos, esto de decir qué puede pasar el lunes, después de la elección, si gana este, si gana cuál, porque no se sabe. Entonces no creo en pronósticos, analizaremos después de lo que pase en la semana con el dólar y con la economía, ya sobre firme, ¿no? Sobre ver cómo los mercados van respondiendo, ¿no, Ale? Sí, mirá, respecto a los mercados, ahora el Fondo Monetario, otra variable. No creo que haya un salto abrupto el lunes, pero ¿por qué? No, es una parte de una cuestión de fe. Porque dije recién que uno puede pensar que Guzmán va a devaluar, quizás lo hace en mayor medida que lo habitual, para compensar los pesos y con la reserva en dólares. Pero la deuda de corto plazo que emite Guzmán está linkeada al dólar, ¿sí? O sea, los bonos que emite son link dólar. Entonces, una depreciación por ejemplo, de 105 a 107, a 110, a 120, a lo que fuera, tiene un correlato de aumento de la deuda interna. O sea que uno siempre piensa en la devaluación como forma de licuar deudas en pesos. En este caso no. Si Guzmán hace esto, va a aumentar la deuda interna. Va a haber más pesos para deber. Esa es la que tampoco se dice abiertamente. Nuestra deuda está atada al valor del dólar. Devaluar el dólar es deber más pesos. O sea que no hay conveniencia en ese sentido. Ale, sí, no, cerrá, si te despido. No, y lo último, en este esquema de qué pasa el 15, que quizás la vida continúa, obviamente, ¿sí? El Fondo Monetario, hay reservas en el Banco Central, por lo pronto tenemos que pagar una cuota de capital de 1.900 millones al Fondo Monetario en diciembre, y eso está previsto pagarlo. ¿Y cuándo va a ser el famoso acuerdo con el Fondo Monetario? Desde mañana, 15 de noviembre, hasta marzo del 2022, en ese trayecto puede ocurrir o mañana o en marzo. ¿Por qué? Porque en marzo vence 3.800 millones de dólares que hay que pagarle al fondo, y ahí sí, esa no la tenemos. En marzo no la tenemos para pagar. Entonces sí o sí tenemos que negociar antes, y bueno, ¿cuándo va a ser? Porque no sé, en el trayecto. Pero ahí es la fecha límite. O sea que tampoco no desesperar. Con la devaluación del peso, no desesperar con el acuerdo con el fondo, porque todo va a ser, pienso que como hasta ahora, la única imposición son las fechas. En marzo hay que pagar al fondo, no va a dar la plata, y ahí sí o sí hay que negociar. Y veremos cómo resulta. Guzmán sobrecumple sus metas. O sea, Guzmán quiere achicar el déficit. Él sobrecumple, pero con el fondo hay que discutir cuánto déficit nos deja de acuerdo al plan político o económico del gobierno. Es decir, si el gobierno quiere tener tanto déficit anual, bueno, ¿cuánto el fondo nos permitiría tener déficit para poder acordar? Ahí está el tema de los números chicos. Ale, yo no soy el fondo, no vamos a renegociar. Lo más seguro que Gallardo siga el año que viene, así que no se te empiezan a acumular las pizzas, porque los intereses van a ser bravos. Eso pasa por jugar apuestas con las gallinas, Ale, ¿qué vas a hacer? Sí, está bien, digamos, si hay que ampliar un poco la visión, no sé, ahora que es el mejor, vos vas a decir que es el mejor ciclo de River, el actual. Y sí. Qué gran mentira. Bueno. Basta de hablar de fútbol, que San Lorenzo ya ganó 2 partidos, che, en todo el campeonato. Bueno, Vamos. Qué golazo Di María se dio. No olvidé que jugaba la selección. Claro, cambiemos. Ale Prada, muchísimas gracias, y ya el próximo estaremos analizando lo que pasó. Sí, perfecto. Dale. Yo estaré analizando de otro país, quizás me voy al exilio. Todo por no pagar una pizza. Un abrazo, Ale, buen fin de semana. Chao. Hablábamos con Alejandro Prada.